Buen día, chicos. Entonces, ¿vieron el primer límite fundamental con el profe Saavedra? Buen día, profe. Sí, sí. Y el segundo límite fundamental. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cada tipo de límite. Límite trigonométrico también vimos. Por eso, límite de función trigonométrica. Un segundito. Bueno, arrancamos. Límite de función trigonométrica. Límites de funciones trigonométricas. Bien. Y acá vieron el primer límite fundamental. Primer límite fundamental. ¿Qué me dice primer límite fundamental? Que el límite de x tendiendo a 0 del seno de delta de x sobre el mismo argumento del seno, o sea, sobre delta de x, sobre delta de x es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? A 1. Me da 1. Ese sería el primer límite fundamental. O sea que nosotros siempre cuando tengamos indeterminaciones en límites de funciones trigonométricas, tenemos que llegar al primer límite fundamental. Pero acá van a tener un tercer recuadro. Van a tener dos casos. Vamos a poner el caso 1, sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿está bien? Y me dé una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y el otro límite, el otro caso sería cuando x ya no tiende a 0, tiende a un radian. Tiende a un radian. Y ese radian puede ser pi, puede ser 1, puede ser pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese radian es cualquier valor distinto de 0. Y que me dé también 0 sobre 0.
A este lo vamos a resolver. Al primero, cuando x tiende a 0, lo vamos a resolver por artificios matemáticos, por equivalencias trigonométricas y por el método. Vamos a utilizar un método cuando tengamos 1 menos coseno de un ángulo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esos eran los métodos que vamos a utilizar en el primero. Y también vamos a poner racionalización. Y cuando el límite de la función, cuando x tiende, ya no tiende a 0, tiende a un radian, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar cambio de variables. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Este sería un caso. Y este sería el otro caso. Vamos a empezar cuando x tiende a 0. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a agregar una hoja. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre x. Va a ser igual. Si ustedes reemplazan, ¿cuánto me daría eso? Ese límite. 0, 0, 0. Muy bien. 4 por 0, 0, seno de 0 sería 0 sobre 0. Tenemos una indeterminación. Entonces tenemos que eliminar la indeterminación. Bueno, tenemos que tratar de convertir en el límite fundamental. Seno de 4x sobre x. ¿Qué me está faltando en ese límite? Porque sea el primer límite fundamental. 4x en el denominador. Muy bien. Ustedes tienen que darse cuenta que este argumento no lo pueden manipular. Si es 4x, va a ser 4x hasta el final. No se modifica. Entonces me está faltando abajo solamente un 4, porque tenemos una x. Entonces eso sería por artificio matemático, porque vamos a poner un 4 acá y vamos a poner un 4 arriba. Ese sería por artificio matemático. Y si ustedes ven, con todo esto, una vez que separemos, vamos a formar el primer límite fundamental. Pero hay que aplicar una propiedad. Acá me está molestando el 4. Vamos a aplicar la propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 4 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x. Hemos llegado al primer límite fundamental. Sí, profe. Esto sería el primer límite fundamental. Y una vez que ustedes llegan al primer límite fundamental, tienen que reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale entonces el primer límite fundamental? 1. 1. Entonces me queda 4 por 1. Entonces el resultado final es 4. Vamos a decir que se fue la indeterminación y que el límite existe. Ese sería el resultado del límite. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo 2.
Vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 del seno. A ver. De menos x sobre el seno de 2x. ¿Cuánto me da eso cuando reemplazamos? Cero sobre cero. Muy bien, 0 sobre 0. Tenemos una indeterminación. ¿Cuántos senos tenemos? 2. 2. 2. Entonces vamos a poder formar dos límites fundamentales. Los dos primeros límites fundamentales con dos senos. Entonces acá vamos a aplicar una propiedad. El límite del cociente. El límite del cociente es el cociente de los límites. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del seno de menos x, todo sobre el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x. Ahí aplicamos solamente la propiedad de límite, el límite del cociente. Ahora, ¿qué me faltaría en el numerador? Acá en el límite del numerador para que sea el primer límite fundamental. Para que estemos cerca del primer límite fundamental. Menos X. Menos x. Entonces eso sería por artificio también. Artificio matemático. Entonces vamos a poner menos x y acá vamos a poner arriba menos x. Y abajo en el denominador, ¿qué me faltaría? Para que esté cerca del primer límite fundamental. 2X. 2x, entonces acá vamos a poner 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya están formados Sí, los profe. límites fundamentales? Todavía no habría que quitar la menos Muy x bien, que está en el numerador y muy el bien. 2x. Muy bien, hay que separar eso. Entonces todo lo que me está sobrando, todo esto que me está sobrando, lo vamos a poner en un solo límite. Entonces lo vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre 2x por, y lo vamos a separar al otro límite. En el numerador me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del seno de menos x sobre menos x sobre el otro límite fundamental que me queda abajo sería el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x. Hemos llegado a los límites fundamentales. Sí. Este sería uno y este sería el otro. En el límite en este límite, ¿se puede simplificar algo? Las x. Muy bien, la x esta con la x de abajo. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Menos un medio. Medio. Y el límite de x tendiendo a 0 de menos un medio, ¿cuánto me daría? Menos un medio. Menos un medio por 1 sobre el otro límite fundamental sobre 1. Entonces, menos un medio por 1 me da menos un medio. Y vamos a decir que el límite existe y vale menos un medio y se fue la indeterminación. Vamos a hacer un último ejemplo. Un último ejemplo de utilicemos cambio de variable, por ejemplo. Vamos a poner ejemplo 3. Ejemplo 3, vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 del
de tangente al cuadrado de x sobre seno de 2x. Si ustedes reemplazan, ¿cuánto me daría eso? Tangente de 0 sobre 0. 0. Muy bien, tangente de 0 es 0, 0 al cuadrado de 0, y abajo me da 0. Tenemos una indeterminación. Entonces vamos a utilizar equivalencias trigonométricas. ¿A qué equivale tangente? Seno, coseno. Seno sobre coseno. Muy bien, seno de alfa sobre coseno de alfa. El seno de un ángulo, nada, tangente de un ángulo es el seno del mismo ángulo sobre coseno del mismo ángulo. Entonces, y si está al cuadrado, tangente al cuadrado de alfa va a ser seno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Entonces acá me quedaría el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Todo sobre, esta es la fracción principal, sobre el seno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Acá en el denominador vamos a hacer de cuenta que abajo del seno tenemos un 1. Vamos a hacer el producto de los extremos sobre el producto de los medios. La regla de la oreja sería seno al cuadrado de x por 1. Y coseno al cuadrado de x por seno de 2x. Eso me quedaría. El límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por seno de 2x. ¿Cuántos senos tenemos? 2. No. Fíjense bien. ¿Cuántos tenemos? 3. Muy bien, porque arriba tenemos al cuadrado. Y hay que desdoblar eso. ¿Para qué? Para llevarlo al límite fundamental. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 y en el numerador va a quedar seno de x por seno de x sobre coseno cuadrado de x por el seno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar a separar. O directamente empezamos a agregar los artificios matemáticos, como ustedes quieran. Voy a hacer una línea acá. Vamos a poner. Vamos a aplicar la propiedad del límite. El cociente es el cociente de los límites. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0. En el numerador vamos a dejar solamente los senos. Seno de x. Y también podemos aplicar la propiedad del producto en el numerador. Para hacerlo más rápido. De x tendiendo a 0 del seno de x. Todo sobre. Y en el numerador también vamos a aplicar el límite del producto. El límite cuando x tiende a 0, ¿de cuánto? De coseno cuadrado de x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x. Empecemos con el numerador, con este límite. ¿Qué me faltaría para que sea el primer límite fundamental? Que divida una X. Muy bien, vamos a dividir en x y vamos a poner una x acá arriba. Eso sería por artificio. Acá también me haría falta una x, entonces vamos a poner una x arriba y ya estamos cerca del primer límite fundamental. Y abajo, ¿cuánto vamos a poner acá abajo? El seno.
2x. 2x. 2x, entonces acá vamos a poner 2x. Entonces yo voy a marcar todo lo que no me sirve para el primer límite fundamental. Sería esto, esto, todo esto y el 2x. Todo eso que no me sirve para el primer límite fundamental, lo vamos a separar en un solo límite. Sería el límite de x tendiendo a 0, que iría en el numerador. X por X x, cuadrado. muy bien, x cuadrado sobre, y abajo me queda 2x por coseno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Por, y arriba me queda dos límites fundamentales. Uno sería el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Esos son estos dos límites. Se convierten en límite fundamental. Y en el denominador, ¿qué me quedaría? ¿Qué límite fundamental? ¿Cuál sería el límite fundamental del denominador? Seno de 2x sobre 2x. Muy bien, seno de 2x sobre 2x. Si ustedes ven, acá ya se me formó un límite fundamental, acá otro límite fundamental y acá otro límite fundamental. Acá podemos simplificar una x de arriba con una x de abajo y ahora tenemos que reemplazar. Una vez que llegamos a los límites fundamentales, me va a quedar, en el primer límite sería 0 sobre coseno de 0 sería 1, 2 por 1 sería 2 por 1 sobre 1. 0 sobre 2 es 0, 0 por lo demás me da 0. Y vamos a decir que el límite existe y vale 0. A ver. A ver, quiero hacer un hito con otro método. Voy a hacer un hito más con un hito más y ya pasamos a lo otro. Vamos bien. Bueno, este sería el ejemplo 4, creo. Ejemplo 4. Vamos a poner ahora en este caso el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 2x sobre 2, no, vamos a poner 3x cuadrado. Reemplacemos. 2 por 0, 0. Coseno de 0 sería 1. 1 menos 1 será 0 sobre 0. 0. 0 sobre 0 tenemos una indeterminación. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1 me da 0 en el numerador. Bueno, yo le dije que cuando ustedes tenían 1 menos coseno de un ángulo, se aplicaba un método. ¿Cuál sería el método? Sería multiplicar arriba y abajo por el conjugado de 1 menos coseno de 2x. ¿Cuál sería el conjugado? 1 más coseno de 2x. Muy bien, muy bien. Sobre 3x cuadrado. Entonces todo esto va a estar multiplicado por el conjugado. El conjugado va a ser 1 más coseno. Bueno, que le cambie el color. 1 más coseno de 2x sobre lo mismo. 1 más coseno de 2x.
Ese es el método que van a aplicar ustedes cuando tengan 1 menos coseno en un ángulo. Bueno, ¿qué ganamos con eso? Que en el numerador, ¿en qué se convierte? En una diferencia de cuadrado. Entonces me va a quedar x teniendo a 0, el límite de x teniendo a 0 de 1 al cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado de 2x. Eso sería en el numerador. Sobre 3x cuadrado por 1 más coseno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Acá vamos a utilizar equivalencias trigonométricas. Para usted, ¿cuál sería la equivalencia trigonométrica? Seno cuadrado de 2x. Muy bien. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esa sería la relación pitagórica. Entonces, si nosotros despejamos seno cuadrado de un ángulo, me queda 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Esto que está acá sería lo que está acá en el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros lo tenemos que dejar como seno cuadrado de 2x. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 2x, todo sobre 3x cuadrado por 1 más coseno de 2x. ¿Cuántos senos tenemos? 2. 2. Entonces vamos a tener, ¿cuántos límites fundamentales? 2. 2. Muy bien. Vamos a continuar acá porque este es un poquito más largo. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del seno de x por seno de x sobre, y abajo tenemos 3 por, y el x cuadrado también lo podemos desdoblar. Me va a quedar x por 1 más coseno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me falta para convertir a... Miren, ¿qué me falta acá abajo para que sea el primer límite fundamental? Profe, ¿Sí? ¿Me escucho? ¿y dónde quedó el 2 del numerador? O sea, del 2x. ¿Cuál 2x? Ajá, Seno ajá. cuadrado de 2x. Gracias, gracias, gracias. Voy a borrar ahí. Muy bien, gracias por corregir. Siempre eso lo hago para ver si ustedes están atentos. Están atentos, muy bien. ¿Qué me faltaría para convertir en el primer límite fundamental abajo? Si ustedes ven, ya tenemos la x. ¿Qué me faltaría? El 2. El 2. Entonces acá vamos a poner un 2 y acá vamos a poner un 2. Entonces acá 2 por 2 vamos a poner un 4 arriba. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes ven, todo esto ya me estaría formando el primer límite fundamental, una vez que nosotros separemos los límites. Todo esto me estaría formando el primer límite fundamental, una vez que separemos los límites, ¿lo ven? Entonces, todo lo que no pertenece al primer límite fundamental lo vamos a poner en un solo límite, que me queda el límite cuando x tiende a 0. En el numerador, ¿qué me quedaría? 4. 4. Y abajo me va a quedar 3 por 1 más coseno de 2x por el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Seno de 2x sobre 2x. Por el límite cuando x tiende a 0, seno de 2x sobre 2x. Lo hice chiquito por cuestión de espacio, pero ya saben que esos serían los límites fundamentales.
Bueno, ahora hay que reemplazar. Una vez que lleguemos al primer límite fundamental, tenemos que reemplazar. Acá me daría 4 sobre 3 por coseno de... Me da 1, 1 más 1, 2, por 1, por 1. Acá por simplificar saco 2 y acá se queda 1. Entonces me queda en el numerador, me queda 2 y abajo me queda 3. El límite existe y vale 2 tercios. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Profe, sí. a mí no me quedó muy bien claro el paso final cuando separó los límites, digamos. Bueno, nos vamos a hacer de nuevo. Voy a borrar esta parte. Voy a separar de nuevo. Mira, entonces lo que no me sirve para el primer límite fundamental, lo voy a poner en azul. Sería el 4, el 3 y el 1 más coseno de 2x. Entonces todo eso iría en un solo límite. Quedaría el límite cuando x tiende a 0. En el numerador, en azul tenemos el 4 solamente y abajo tenemos el 3 por 1 más coseno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? Por, Sí, profe, gracias. ¿ya entendió? Y lo que está en verde lo vamos a Sí, sí, separar en profe. dos límites fundamentales. Sería el límite cuando x tiende a 0, el seno de 2x sobre 2x. Ese sería este. Y este sería otro límite por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x. Y llegamos a los dos límites fundamentales. Y reemplazamos. Solo que no me dio el espacio y lo hice bien chiquitito. Por eso hay gente que por ahí no le quedó claro. Pero ahora sí. Bueno, vamos a... Eso sería cuando tenemos el primer caso, cuando x tiende a 0. Ahora vamos a ver cuando x no tiende a 0. Vamos a ver el segundo caso. Si quieren pongan caso 2 y todo lo que vimos anteriormente sería el caso 1. Caso 2. Vamos a tener, por ejemplo, el límite cuando x tiende a pi. Voy a poner varios ejemplos para que ustedes lo vean. Este se resuelve por cambio de variables. Eso sí le dije, ¿no? Acá vamos a poner otro Sí, ejemplo. profe. El límite cuando x tiende a pi sobre 2. Pi sobre 2 menos x sobre 1 menos seno de x. Y vamos a tener otro ejemplo acá. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre el seno de x menos 1. Y otro ejemplo, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 1 menos seno de x sobre x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Acá yo tengo que ver cuál sería mi variable z, porque vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál sería mi cambio de variable? Eso lo vieron con el profe. ¿Está bien? Sí. Miren, yo lo voy a hacer bien sencillito. X a qué tiende? A pi. ¿Lo Pi. ven? Entonces ustedes van a decir, van a hacer la diferencia de x menos pi, van a hacer x menos pi, o al revés, pi menos x. ¿Tenemos alguna de esas dos expresiones ahí en la función? Fíjense, Sí, la primera. Sí, profe. sería acá abajo. ¿Lo ven? Entonces mi cambio de variable sería esto. Todo esto sería mi z.
¿Estamos de acuerdo? Bien sencillo. Tenemos acá x menos pi sobre 2, x menos pi sobre 2 o pi sobre 2 menos x. Sí, profe. ¿En dónde lo tenemos? Numerador. En el numerador. Entonces todo esto sería mi z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren acá abajo. Tenemos x menos 1 o 1 menos x en alguna parte. El numerador. Numerador. No, acá. X menos 1. En este caso, este sería mi argumento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Pero miren si lo este. resolvemos por diferencia de cuadrados, si nos quedaría un x menos 1. Sí, sí, pero no está como diferencia cuadrada. Miren, ahora el último. Tenemos x menos 2, x menos pi sobre 2 o pi sobre 2 menos x. Tenemos. Sí, abajo, ¿no? En el Sí, abajo. denominador. Entonces todo esto sería mi z. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando ustedes vayan a hacer cambio de variable, le quedaría z al cuadrado. Bueno, eso sería lo importante de esto. Ya se corta el video, ingresan inmediatamente, así continuamos, porque vamos medio atrasadito. Indeterminación de 1 elevado al infinito, 1. Ese es el segundo límite fundamental. Muy bien, Ramiro. Bueno, se corta el video, ingresamos inmediatamente para ver el caso 2. Profesor, creo que está sin audio. Disculpen. Acá lo que usted tiene que saber, lo que, lo que usted tiene que saber que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero, que sería alfa, por el coseno del segundo, que sería beta, menos el seno del primero, que sería alfa, por el seno del segundo, que sería beta. Esta formulita la voy a utilizar mucho acá en el tema de cambio de variables. Y después cuando tengamos el seno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, va a ser igual al seno del primero, seno de alfa, por el coseno del segundo, coseno de beta, más el coseno del primero, que sería alfa, por el seno del segundo, que sería beta. Esto es lo que ustedes tienen que saber acá cuando hagan el tema de cambio de variables. Es bastante importante. Entonces lo voy a remarcar. Voy a remarcar todo esto que es bastante importante. Lo van a copiar en el cuadernito y nos van a poner que eso es importante para el tema de cambio de variables. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner el límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre x menos pi. ¿Cuánto me da ese límite? ¿A cuánto tiende? Fíjese.
¿Cuánto sería coseno de pi? Uno. Coseno de pi es igual a menos 1. Entonces me queda en el numerador 1 menos 1 sería 0 sobre, y en el denominador me queda pi menos pi, que sería 0. Entonces tenemos una indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer? El cambio de variables para eliminar la indeterminación. Entonces nosotros tenemos x tendiendo a pi. Tenemos x menos pi o pi menos x en esa expresión. Sí, Fíjense en el cuál sería. denominador. Entonces todo esto, ¿qué sería? Mi z. Z va a ser igual a x menos pi. Ustedes de toda esa expresión, que sería el cambio de variables, van a despejar la variable x. ¿Cómo quedaría x despejado? X sería igual a ¿qué? Es como una ecuación común y corriente. Está más pi. Z más pi. Ahora, acá voy a poner x tendiendo a pi. Voy a poner x tendiendo a pi. Si nosotros venimos y reemplazamos todo esto acá en esta expresión, en x menos pi, ¿cuánto me daría z? 0. Muy bien. Entonces z va a tender a 0 en el cambio de variable. Esto lo vamos a redondear y todo esto sería el cambio de variables. De esa manera se lo resuelve siempre. Entonces vamos a poner el límite, voy a poner con negro, el límite, en vez de poner x tendiendo a pi, vamos a poner z tendiendo a 0, pues ya estamos haciendo el cambio de variable. Arriba tenemos 1 más coseno de x, pero ¿a cuánto equivale x en el cambio de variable? Está más pi. Muy bien, entonces acá vamos a poner z más pi. ¿Sobre cuánto? ¿Qué sería x menos pi? Está. Sobre z. Muy bien. Ahora, si ustedes ven acá, siempre se me está formando, se me puede formar el seno de la suma de dos ángulos o un coseno de la suma de dos ángulos. A eso lo vamos a resolver en cálculos auxiliares. Yo voy a poner cálculos auxiliares y voy a resolver eso. Coseno de z más pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se resuelve el coseno de z más pi? Era coseno del primero por coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Entonces, coseno del primero, ¿qué sería el primero? Z. Z por coseno del segundo. Menos seno del primero, que sería z, por el seno del segundo. Acá les quiero explicar algo importante. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos un término, dos términos, ¿lo ven? Sí. Siempre vamos a tener dos términos. Sí, profe. Y uno de esos dos términos se anula. Yo no sé cuál. Uno de esos dos se tiene que anular. O sea que es igual a 0. Vamos a ver. Vamos a reemplazar. Entonces acá vamos a tener coseno de z más pi va a ser igual. Coseno de z por, ¿cuánto sería coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Entonces ya estamos viendo que el primer término no se anula. Sí o sí se va a anular el segundo término. Entonces acá me queda seno de z. ¿Cuánto sería el seno de pi? 0.
por cero. Muy bien. Entonces, el término que se anula sería el segundo término. Entonces acá va a quedar coseno de z más pi va a ser igual a ¿cuánto? El menos coseno de z. Muy bien, menos coseno de z. Eso equivale coseno de z más pi. Muy bien. Eso lo voy a marcar. Y vamos a ir al límite. En vez de poner coseno de z más pi, vamos a poner menos coseno de z. Entonces acá va a quedar el límite cuando z tiende a 0 de 1. En vez de poner coseno de z más pi, vamos a poner menos coseno de z sobre z. No se fue la indeterminación porque tenemos 0 sobre 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 1 menos coseno de un ángulo? 1 menos coseno de un ángulo. ¿Qué se hacía? Mire, Multiplicado ya por el conjugado. z ya está tendiendo a 0, o sea que estábamos ya en el primer caso. ¿Está bien? Entonces vamos a multiplicar por el conjugado. Eso lo vimos en el primer caso. Estamos en el primer caso. Va a quedar el límite cuando z tiende a 0. Espera, quedó muy apretadito. Tiende a 0 de 1 menos coseno de z sobre z. Y vamos a multiplicar por el conjugado, que sería 1 más coseno de z sobre 1 más coseno de z. ¿Qué ganamos con eso? Que en el numerador se convierte en una diferencia de cuadrado. Va a quedar el límite de z tendiendo a 0 de 1 menos coseno cuadrado de z sobre z. Pero ¿qué equivalencia trigonométrica sería 1 menos coseno cuadrado de z? ¿Por qué sobre z, profe? ¿Ah? ¿Por qué queda sobre z? Me está faltando algo. Muy bien. ¿Qué me falta? Z por 1 más coseno de z. Muy bien. Estar atento. Eso me quedaría en el denominador. Pero ¿cuál es la equivalencia trigonométrica del numerador? Seno cuadrado de Muy bien. Va a quedar el límite de z tendiendo a 0 del seno cuadrado de z sobre z por 1 más coseno de z. ¿Cuántos senos tenemos? 2. Tenemos 2. Entonces, ¿cuánto límite fundamental, primer límite fundamental vamos a tener? 2. Entonces acá vamos a desdoblar. Me va a quedar el límite cuando z tiende a 0 del seno de z por seno de z. Eso quedaría en el numerador. Sobre z por 1 más coseno de z. ¿Qué me falta para primer límite fundamental? En este seno abajo. Z. ¿Tenemos un z? Sí. Sí. ¿Y en este qué me estaría faltando? Z. ¿Tenemos un z abajo? No. Entonces vamos a utilizar artificios matemáticos. Vamos a poner un z acá y ponemos un z arriba. Lo ponemos con otro color. Ahora ya estamos cerca del primer límite 1, fundamental. 1 sobre 1, 1 es un z, 0, 0, Bueno, 1, ahora 0. todo lo que no está remarcado es lo que no me sirve para formar el primer límite fundamental. A eso lo vamos a poner en un límite separado. Vamos a poner el límite de z tendiendo a 0
de z sobre, ¿qué no me hace falta abajo? 1 más coseno de z. Coseno de z, muy bien. Y lo otro lo vamos a poner como límite fundamental. Límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z por el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z. Ya tenemos acá un límite fundamental y acá tenemos otro primer límite fundamental. Entonces ahora hay que reemplazar. ¿Cuánto me quedaría? 0 sobre 2 por 1 por 1. ¿Esto sería igual a cuánto? 0. A 0. 0. Entonces vamos a decir que el límite que existe vale 0. De esa manera ustedes van a resolver los problemas con cambio de variables. ¿Quieren que hagamos un hito más o pasamos al otro? ¿Hacemos un hito más o pasamos al límite de función exponencial? Uno más, profe. Uno más, dice bueno. el chat, No hay, profe. no hay problema. Si nosotros siempre tenemos que ir un poquito más atrasados que la teoría. No podemos ir adelantados ni... Vamos a llegar hasta donde lleguemos. Vamos a poner ahora, por ejemplo... A ver. Le voy a poner uno con trampita. Vamos a poner el límite, este será un ejemplo 2. El segundo caso, vamos a poner el límite de x tendiendo a pi del coseno de x sobre 2 sobre x menos pi. ¿Cuánto me da eso? Si ustedes reemplazan, pi sobre 2 sería 90 grados, coseno de 90 grados es 0 sobre 0. 0 sobre 0. Tenemos una indeterminación. Entonces vamos a ver cuál sería mi cambio de variable. Vamos a poner x. ¿Cuál sería mi z? X No sé menos qué. pi. X menos pi, muy bien. Entonces acá vamos a poner en azul, z es igual a x menos pi. Recuerden, hay que despejar la variable x. X sería igual a ¿cuánto? Z más pi. Z más pi. Y el límite x tiende a pi. Vienen y reemplazan acá. ¿A cuánto tendría z? 0. Pi menos pi 0, entonces z tiende a 0. Ese sería el cambio de variable, ¿ves? Que siempre es casi lo mismo. Entonces vamos a hacer el cambio de variable. Me va a quedar el límite, en vez de poner x tendiendo a pi, vamos a poner z tendiendo a 0. Z tendiendo a 0 de coseno, en vez de poner x, vamos a poner z más pi sobre 2. Todo sobre z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué harían ustedes ahora con el numerador? Con este argumento. ¿Qué harían ustedes con este argumento? Porque acá es donde fallan ustedes siempre, cuando tocan los parciales. Algo así. ¿Qué harían? Hay que acomodarlo. El límite cuando z tiende a 0, coseno, y ahí van a poner z sobre 2, z sobre 2, más pi sobre 2. ¿Qué hicimos? El denominador lo distribuimos con los numeradores, ¿lo ven? Sobre z.
Ahora, si usted está viendo que tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Están viendo la suma de dos ángulos acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora tenemos que aplicar la formulita del coseno. Sería, la formulita de coseno sería coseno del primero. Vamos a poner directamente acá. Coseno de z sobre 2 más pi sobre 2 va a ser igual. Coseno del primero Finito. Más. Finito. por coseno del segundo. ¿Está bien? Menos seno del primero o seno del segundo, que sería pi sobre 2 por el seno del segundo, que sería z sobre 2. Ya saben que uno de esos dos términos se anula. ¿Cuáles serían los términos? Acá tendríamos un término y acá tendríamos otro término. ¿Cuánto sería coseno de pi sobre 2? ¿Cuánto me da coseno de pi sobre 2? Cero. Cero. Muy bien, da 0. Entonces todo este término se me anula. ¿Y cuánto me daría seno de pi sobre 2? Medio. 1. Me da 1, muy bien. 1. Entonces coseno de z sobre 2 Más pi. coseno de pi sobre 2 más pi sobre 2 es igual a menos seno de z sobre 2. Este sería el resultado. Voy a remarcar. Ese sería el resultado de coseno de z sobre 2 más pi sobre 2. Entonces acá hay que reemplazar. ¿Qué me va a quedar? El límite de z tendiendo a 0. En vez de poner coseno de z sobre 2 más pi sobre 2, ¿qué vamos a poner? Menos seno de Menos z. seno de z sobre 2. Menos seno de z sobre 2. Espere. Z sobre 2. Todo sobre z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos senos tenemos? 1. 1. Muy bien. Entonces vamos a formar solamente un solo límite fundamental. ¿Qué me faltaría abajo para que estemos cerca del límite fundamental? Que z se divida en 2. Muy bien. Entonces acá vamos a poner sobre 2. Entonces acá vamos a poner un 2. Ese sería por artificios matemáticos. Entonces acá me va a quedar, voy a borrar esto. Voy a borrar y vamos a poner el límite de z tendiendo a 0. Entonces todo lo que no tenga z, lo vamos a poner, todo lo que no me forme el primer límite fundamental, lo vamos a poner en un solo límite. Me va a quedar menos 1 en el numerador sobre ¿cuánto? 2. Sobre 2. Por el límite de z tendiendo a 0 y acá formamos el primer límite fundamental, que sería seno de z sobre 2 ¿sobre cuánto? Sobre z sobre 2. 2. Muy bien. Entonces acá ya tenemos el primer límite fundamental. Vamos a reemplazar. Me va a quedar, ¿cuánto sería el límite de z tendiendo a 0 de menos un medio? Menos un medio. Entonces me queda menos un medio por 1. ¿Y cuánto sería menos un medio por 1? Menos un Menos medio. un medio.
Entonces vamos a decir que el límite existe y vale menos un medio. ¿Han entendido? Este sería, digamos, con un poquito de trampita, pero bueno, había que distribuir el denominador. Bueno, vamos a ver un último ejemplo de este tema y la próxima clase me hacen acordar que veamos límite de funciones del tipo exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a ver un último ejemplo. O lo dejo para que ustedes lo hagan en la casa, como ustedes quieran. Voy a poner el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 1 menos seno de x sobre x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Este será un ejemplo número, creo que era el número, ¿cuánto? Número 3, creo. Bueno. ¿Cuál sería mi z? Miren la función, en la expresión que hay dentro de la función, ¿y cuál sería el z? Sobre 2. Sería solamente esto. ¿Está bien? Ese sería mi z. Entonces van a poner que z es igual a x menos pi sobre 2. Pero antes que nada, usted tiene que ver si el límite tiene una indeterminación. Esto me da 0 sobre 0, porque seno de pi sobre 2 es 1, 1 menos 1 sería 0. Bueno, de acá vamos a despejar x, me va a quedar que... Vamos a despejar x, me va a quedar que z, que x es igual a z más pi sobre 2. Acá vamos a poner que x tiende a pi sobre 2. Y venimos, reemplazamos acá, pi sobre 2. Z me da igual a 0. Entonces z tiende a 0. Esto sería el cambio de variables. Entonces me va a quedar el límite de z tendiendo a 0. ¿De qué? De 1 menos ¿cuánto? Seno de ¿cuánto? ¿Me dicen ustedes? Está más pi sobre 2. Muy bien. Z más pi sobre 2. ¿Sobre cuánto? Este es el cuadrado. Z al cuadrado. ¿Qué harían ahora? ¿Qué harían? Fíjense. ¿Qué tenemos acá? El seno de la suma de dos Ángulos. ángulos. Bueno, fórmula. Entonces, vamos a utilizar la formulita. Z más pi sobre 2 y va a ser igual. Sería seno del primero, seno de z por coseno del segundo, que sería coseno de pi sobre 2. Más, ahora iría coseno del primero, que sería coseno de z, por seno del segundo, que sería seno de pi sobre 2. Ya saben que uno de estos dos términos se anula. Hay que ver cuál se anula. Coseno de 90 grados, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría el coseno? ¿Cuánto es coseno de 0? Muy bien, esto sería 0. Coseno de 0 es 1, entonces coseno de 90 sería 0. Se me anula todo esto. Seno de 0 sería 0 y seno de 90 es 1. Entonces seno de z más pi sobre 2 va a ser igual
a coseno de z. Coseno de z por 1 me da coseno de z. Entonces vamos a marcar que todo eso equivale a coseno de z. Entonces acá vamos a poner el límite de z tendiendo a 0 de 1. En vez de poner seno de z más pi sobre 2, vamos a poner coseno de z sobre z cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Piensen un poquito. Multiplicar el conjugado. Muy bien, tenemos 1 menos coseno de un ángulo, entonces vamos a multiplicar eso por el conjugado. Me va a quedar el límite de z tendiendo a 0 de 1 menos coseno de z sobre z cuadrado por el conjugado, que sería 1 más coseno de z sobre 1 más coseno de z. ¿Qué ganamos con eso? Que en el numerador, ¿en qué se convierte? Diferencia cuadrada. Muy bien, una diferencia cuadrada. Entonces vamos a pasarla como diferencia cuadrada. Me va a quedar el límite de z tendiendo a 0 del seno cuadrado de z sobre z cuadrado por 1 más coseno de z. ¿Cuántos senos tenemos? 2. 2. 2. Entonces vamos a tener 2 primero límite fundamental. Entonces lo vamos a separar. Acá voy a hacer una... Voy a separar esto para que quede más prolijo. Me va a quedar el límite de z tendiendo a 0 del seno de z por seno de z. Todo sobre, y abajo z cuadrado lo vamos a desdoblar como z por 1 más coseno de z. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué me falta para formar el primer límite fundamental con este seno? ¿Qué me faltaría abajo? La Una Z. Z. ¿Tenemos un z? Sí. Sí. Entonces todo esto va a quedar formado con S. ¿Está bien? Ahora, este seno de z, ¿tenemos un z abajo para formar el primer límite fundamental cuando separemos los límites? Sí. Sí, sería esto con eso. Entonces vamos a borrar para que entiendan. Vamos a borrar esto. Y me quedaría. Lo que no tiene z, vamos a ponerlo en un límite por separado. ¿Qué sería lo que no tiene z? Ustedes me dicen. 1 sobre 1 sobre- más coseno de Muy bien. Z. 1 más coseno de z. Eso sería lo que no me forma el primer límite fundamental. Vamos a formar un límite fundamental que sería límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z. ¿Ahí Z. termina? ¿Qué me faltaría? El otro Uno más. límite. El otro límite fundamental. Muy bien. El otro límite fundamental sería límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z. Y ahora ya tenemos los límites fundamentales. Primer límite fundamental, tenemos otro primer límite fundamental, entonces hay que reemplazar. ¿Qué me quedaría? En el primer límite, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto me da este límite? Medio. Un medio. Muy bien, un medio por 1 por 1. Entonces el límite vale Un medio. un medio y vamos a decir que existe ese límite. Muy bien, con esto vamos a terminar la clase. Y la clase que viene me hacen recordar para que veamos límite de funciones del tipo exponencial. ¿Cuál sería los límites del tipo de función exponencial? ¿Qué tipo de indeterminación me tiene que dar? Me va a dar 1 Uno al al infinito. El otro sería
0, 0, 0. 0 a la 0 y el último sería infinito a la 0. Esas tres indeterminaciones las vamos a ver en la clase que viene, cómo se resuelve, porque es el mismo mecanismo para las tres. Bueno, hasta luego chicos, hasta acá vamos a llegar. No, profe. No, profe. Muchas gracias. No, No, profe. Chao, acá. profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Chao, hasta luego.